Bueno, mientras algunas otras personas se unen, eh, yo tengo el gusto de darles la bienvenida el día de hoy. Así que nuevamente muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Les damos saludos a quien se nos une desde Bogotá aquí por el chat. Les damos la bienvenida a este seminario virtual que hemos llamado Soluciones Naturales, Nuevas Herramientas para América Latina. Es importante que sepan que este seminario virtual está siendo grabado para que lo puedan repasar posteriormente si así lo desean y para que lo consideren aquellas personas que prefieren no salir en la grabación. Les recomendamos dirigirse a la página del programa Euroclima, donde lo podrán seguir en vivo y donde también podrán tener acceso a la grabación posteriormente. También me gustaría indicarles que el chat está a su disposición para que puedan hacer sus preguntas. Desde el equipo de la asistencia técnica de GIZ vamos a estar a cargo de recopilar sus consultas y en el momento pertinente posterior a las presentaciones y en la conversación en la segunda parte del seminario, vamos a tener un espacio para ir recopilando aquellas preguntas más relevantes. Mi nombre es Mauricio Luna Rodríguez, yo soy asesor regional para la GIZ, que es la agencia que brinda la asistencia técnica en el sector temático bosques, biodiversidad y ecosistemas. Este sector es implementado conjuntamente con la agencia Expertise France, quien está a cargo del financiamiento de los proyectos innovadores y la GIZ brinda la asistencia técnica. Como muchos de ustedes seguramente saben, Euroclima es el programa insignia de la Unión Europea sobre sostenibilidad ambiental y cambio climático con América Latina, una cooperación entre las dos regiones, y el objetivo del programa es reducir el impacto del cambio climático y sus efectos en América Latina, promoviendo la mitigación, la adaptación al cambio climático, la resiliencia y la inversión. El programa cuenta con 6 sectores temáticos, de los cuales bosques, biodiversidad, ecosistemas es uno, y también con 6 líneas de acción transversales. Por supuesto, pueden encontrar más información acerca del programa en la página euroclimaplus.org. El tema de hoy sobre el rol de las soluciones basadas en la naturaleza para la acción climática es sin duda fundamental en la región y en el mundo. Y el día de hoy tenemos un seminario que es un complemento de un seminario anterior que tuvimos sobre introductorio, sobre las soluciones basadas en la naturaleza. También lo pueden encontrar en la página de Euroclima o de YouTube si quisieran verlo. Y esperamos realmente que el contenido de hoy sea de su interés. Vamos a tener 2 herramientas prácticas que tienen información muy valiosa que ha sido traducida al español. Así que ya posteriormente, por supuesto, les vamos a dar los detalles. También en un futuro cercano vamos a continuar con más insumos sobre el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, brindando proyectos inspiradores donde se incorpora el enfoque de SBN para la acción climática o también análisis de las SBNs en políticas públicas, incluyendo las NDC. De antemano, los invitamos a estar atentos sobre los próximos seminarios virtuales desde el componente y desde el programa. Finalmente, por favor, les solicitamos mantener sus micrófonos en silencio para que no haya interrupción durante las presentaciones. Y sin más preámbulo, a mí me gustaría eh, aprovechar el tiempo del día de hoy. Me gustaría darle la palabra posteriormente a la doctora Tora Amen. La doctora Tora Amen es etnóloga y geógrafa y es una colega consultora estratégica del área temática Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas del programa Euroclima, y además ocupa actualmente el cargo de vicepresidenta de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN en temas de gobernanza. Así que nuevamente muy bienvenidos y Tora, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Es un gusto de estar con ustedes acá y realmente agradecemos el tiempo que se están tomando para este tema tan importante que vemos en América Latina.
De nuevo les pedimos apagar sus cámaras y sus micrófonos para poder concentrarnos en el evento acá. Las soluciones basadas en la naturaleza, como sabemos, son acciones dirigidas a proteger, gestionar y restaurar de manera sostenible ecosistemas naturales o modificados, y eso lo vamos a ver en más detalle en la presentación que sigue de Bernal Herrera, posterior a esa pequeña introducción. Sabemos que esas medidas están cogiendo una fuerza y un interés en tomadores de decisión política, en las agendas, en los NDCs de cambio climático que están preparando los países, en las planificaciones, en los ministerios y también en el sector privado. Por ende, realmente nos parece muy importante de contar con la presentación que tenemos el día de hoy, para ver un poco más herramientas que se han desarrollado. Entonces, el día de hoy tenemos con nosotros, y nos da mucho gusto, Bernal Herrera. Bernal es el vicepresidente para América Latina y Caribe de la Comisión sobre Gestión de Ecosistemas, y él nos va a presentar por qué un estándar global para las soluciones basadas en la naturaleza. La UICN durante varios años y en coordinación estrecha con múltiples actores ha desarrollado esos estándares justamente para poder saber de qué hablamos y cómo enfrentamos esa multitud de herramientas que se llaman soluciones basadas en la naturaleza, que es un término paraguas para todos los servicios que nos puede brindar ante los retos de la sociedad, no únicamente en cambio climático, también en muchos otros aspectos que nos va a ilustrar Bernal, la naturaleza. Eso sigue con el lanzamiento el día de hoy de la guía para monitoreo y evaluación de las intervenciones ABE, adaptación basada en ecosistemas, y eso ha sido traducido con apoyo de Euroclima, y nos va a presentar la herramienta esa Andrea Benda, que trabaja como asesora de GIZ para el proyecto global Transversalización de la Adaptación Basada en Ecosistemas. Esto va a seguir después la mesa redonda, donde esos dos presentadores van a discutir y debatir un poquito con representantes de proyectos del sector temático de Euroclima, que se llama Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas. Ahí nos alegra mucho poder contar con la asistencia de Ana Luisa Toscano y Mariana de Olivera Yanaki. Las dos trabajan en un proyecto que está relacionado con ABE, con las medidas ABE en México y en Brasil. Gustavo Solano, el tercer representante de proyectos, trabaja en el sector hídrico con AIDER en Perú y Costa Rica. Esos tres nos van a presentar algunos pensamientos de ellos y preguntas abiertas y comentarios ante esas herramientas desde la perspectiva de la implementación, porque están en el campo trabajando directamente con las comunidades, con los tomadores de decisión, tratando de apoyarles en la gestión de las soluciones basadas en naturaleza. Entonces, nos da mucho gusto realmente de ahora poder presentar un poco más en detalle a Bernal Herrera. Bernal, no únicamente que es el vicepresidente, como había dicho, para América Latina y el Caribe de la Comisión sobre la Gestión de Ecosistemas de la UICN, sino él es experto justamente en soluciones basadas en naturaleza. Su formación es en ingeniería forestal
con especializaciones en manejo y conservación de bosques tropicales, manejo de recursos naturales e innovación social. Su experiencia laboral se ha focalizado en el desarrollo de instrumentos para la gestión de la biodiversidad tropical, manejo de áreas protegidas, conectividad ecológica, gestión integrada de paisajes y cambio climático. Por ende, experto nato en soluciones naturales. En este último tema, él ha colaborado con el desarrollo de políticas y estrategias a nivel nacional, así como estudios relacionados. Recientemente ha colaborado con iniciativas para la incorporación de las soluciones basadas en la naturaleza en política pública. El doctor Herrera es además profesor en la Universidad Nacional de Costa Rica, el Instituto Politécnico de México e investigador colaborador de la Universidad de Brook en Canadá. Entonces, antes de presentarles a Andrea, que va a seguir después con la herramienta nueva, quisiéramos escuchar las palabras del doctor Herrera en cuanto a la herramienta del estándar. Muy buenos días. Muchas gracias, Tora, por la introducción y por tan amables palabras, por supuesto. De parte de la Comisión para la Gestión de Ecosistemas, de parte de la UICN, también muchísimas gracias a los organizadores por tomarnos en cuenta en este importante evento en el cual coincidimos que efectivamente la diseminación y compartir herramientas definitivamente es uno de los elementos claves para poder avanzar con nuestras ambiciones climáticas y por supuesto también el uso de la naturaleza como parte a los problemas sociales que tenemos. Voy a iniciar mi presentación. Vamos a ver si todo funciona como está esperado. Sí, perfecto. Bien. ¿Sí estamos viendo la presentación, Tora? Todo bien, adelante. Gracias. Bueno, vamos a partir de esta pregunta de por qué un estándar global para las soluciones basadas en la naturaleza, donde vamos a ver efectivamente la estructura de este estándar, pero también otros elementos importantes relacionados que sin duda espero que puedan enriquecer la discusión y el conocimiento que ustedes posiblemente ya tienen alrededor del tema. Este tema de las soluciones basadas en la naturaleza pues ha evolucionado desde ya hace varios años. Este gráfico que ustedes están viendo en pantalla muestra la evolución del concepto que se inicia aproximadamente en el 2002 y en donde la UICN en forma sistemática y decidida pues ha venido construyendo su marco conceptual, ¿verdad? Como ustedes ven, un momento importante en este desarrollo de marco conceptual es en el 2016, efectivamente con una resolución de UICN en donde se asume una definición y principios que son la base para desarrollar este marco operativo publicado y presentado el año pasado, que es el estándar global. Sin embargo, también es importante mencionar que en esta línea de tiempo otras organizaciones han venido también trabajando y hay algunos hitos interesantes que suman, como decía efectivamente Tora en su introducción, a toda esta visión que estamos teniendo alrededor de soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, el Banco Mundial en el 2008 hace mención y trabaja alrededor de este tema. La Comisión Europea, a través inclusive de investigación, ha venido trabajando en el tema alrededor del año 2014-2015. De tal forma de que esto, pues en el momento oportuno en que estamos, está contribuyendo a tener una visión relativamente unificada sobre la importancia de las soluciones, de la naturaleza en las soluciones. Algo importante mencionar aquí es que las soluciones basadas en naturalezas y sus diferentes enfoques están basados en el enfoque ecosistémico, que es como el marco operacional fundamental donde se inicia muchos de los enfoques de gestión de ecosistemas que hoy conocemos.
En este sentido, y tomando en cuenta el contexto global, hay un momento importante donde efectivamente el estándar pues, viene a tener una relevancia fundamental en este contexto global. Acordémonos de los recientes informes globales del IPBES, donde menciona, ¿verdad?, la necesidad y la crisis que sigue viviendo la biodiversidad y los impactos en los servicios ecosistémicos. Luego tenemos la década, por supuesto, para prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas, la década de la restauración, el manifiesto de soluciones basadas en naturaleza para el clima del 2019, desarrollado en la Cumbre de Acción del Clima, donde pues, políticamente se le da un espacio importante al tema de las soluciones basadas en la naturaleza. Las contribuciones determinadas a nivel nacional también se convierten, y su revisión actual se convierte en una oportunidad relevante. Lo mismo el Foro Económico Mundial, que ha hecho referencia a las soluciones basadas en la naturaleza como una oportunidad, y ni qué decir, pues por supuesto, del marco post-2020, donde las discusiones actuales de las nuevas metas a nivel global de la Convención de Diversidad Biológica, las soluciones basadas en la naturaleza también están teniendo un peso relevante. Solo para mencionar algunos de estos momentos a nivel global. Entrando en un poco más de especificidad, cómo entendemos desde el estándar global de la UICN las soluciones basadas en la naturaleza. Efectivamente, esto es una definición sombrilla o paraguas que incluye todas aquellas acciones para proteger, manejar, restaurar ecosistemas naturales y modificados, que enfrentan esos retos sociales en forma efectiva y adaptativa, con miras a asegurar el bienestar humano y los beneficios de la biodiversidad. Esos retos sociales que estamos hablando, que cubren esta definición marco, estamos hablando de cambio climático, de seguridad alimentaria, seguridad hídrica, salud humana, desastres naturales, desarrollo social y económico y, por supuesto, la pérdida de biodiversidad. Es decir, reforzando el concepto, que ustedes posiblemente también ya han escuchado, es un concepto efectivamente que incluye una serie de enfoques de gestión a partir de ecosistemas, como la restauración de ecosistemas, acciones específicas para el manejo de ecosistemas, infraestructura, manejo de ecosistemas y protección de ecosistemas. Dentro de la restauración, este enfoque incluye, para citar un ejemplo, la restauración ecológica, la restauración forestal a nivel de paisaje. Dentro de acciones específicas, ahí encontramos varios enfoques, incluyendo la adaptación basada en ecosistemas, la mitigación basada en ecosistemas, para citar un par de ejemplos. En infraestructura estamos hablando de todo el uso de infraestructura verde, que toma una gran relevancia, por ejemplo, en ciudades. El enfoque de manejo de ecosistemas, ¿verdad?, muy conocido y aplicado. Y la protección de ecosistemas incluye todas aquellas estrategias de conservación basadas en área, y aquí estamos hablando de áreas protegidas, así como otros esquemas relevantes a nivel nacional e internacional. Lo importante aquí, creo que es un mensaje clave que debemos de internalizar, es que hay un enfoque común en todas estas herramientas, y eso implica en la definición de soluciones basadas en la naturaleza, que es el uso de los servicios ecosistemas, ¿verdad?, como elemento fundamental para hacer frente a esos retos sociales en función de las contribuciones que estos servicios les dan a las poblaciones, tanto locales como en general, a la sociedad en general. Entonces, esto creo que me parece que es relevante resaltarlo desde el punto de vista de lo que implica el estándar. ¿Cuál es este marco entonces para sintetizar? Las soluciones basadas en la naturaleza, como mencioné al inicio, aparte de todos esos estándares derivados del enfoque ecosistémico, básicamente que hemos utilizado de la ciencia y normas de la conservación. Y tiene estas dos grandes componentes, ¿verdad? Salvaguardar la naturaleza y salvaguardar la naturaleza y la sociedad. Y aquí encontramos entonces una convergencia entre estos dos grandes conceptos,
y una interacción entre estos dos, de tal forma que nos permita, a través de este estándar y de las soluciones basadas en la naturaleza, ampliar el alcance y relevancia de la conservación de la biodiversidad, ¿verdad? Integrando entonces objetivos básicamente relacionados con el bienestar humano en estas soluciones. Y esto amplía, por supuesto, la forma en que hemos hecho conservación de biodiversidad. ¿Por qué un estándar global? ¿Cuál es esa necesidad? Pues hay varias que podemos mencionar. Este estándar, al ser de alcance global, pues, y con el momentum internacional que tenemos y que mencioné, pero que hay que agregarle también todos esos esfuerzos nacionales que se están haciendo y que han sido discutidos en diferentes foros durante los últimos meses. Entonces, este estándar viene a contribuir sobre un entendimiento y interpretación común del concepto. Esto se vuelve relevante para que diferentes sectores, diferentes usuarios y diferentes geografías a nivel del planeta entendamos bien y en forma consistente el uso de las soluciones basadas en la naturaleza. También es importante, a raíz de toda esta comunidad que se está generando, que garanticemos procesos de aprendizaje sistémicos que nos permitan mejorar la utilización de la naturaleza como parte de esas soluciones, a esos retos globales. Entonces se vuelve fundamental poder propiciar estos espacios de forma sistemática para aprendizaje. Por supuesto que también el estándar nos puede ayudar a facilitar la calidad en el diseño e implementación de estas soluciones basadas en la naturaleza. Creo que todos coincidimos en la importancia de la naturaleza que tiene para el desarrollo y el mantenimiento de la vida en el planeta. Por lo tanto, orientarnos en un proceso de calidad se vuelve fundamental. También este estándar nos permite utilizar herramientas y los métodos actuales como un proceso continuo, como decía anteriormente, de mejora. Este estándar también, en este marco, nos permitiría minimizar el riesgo de uso de modelos no sostenibles de la naturaleza, que eso sabemos que existe y esperamos que este estándar pues logre efectivamente revertir esos modelos existentes. Y finalmente, pero no únicamente, crear esa comunidad global de usuarios, ¿verdad? Que implementen, aceleren y desarrollen estos instrumentos de política y ciencia. Esto es uno de los objetivos también fundamentales que tiene este estándar global. En el 2016, en este momentum que les mencionaba en el desarrollo del concepto, se inicia ese proceso de construcción del estándar con la definición de la resolución de la OICN, pero también se aprueban unos principios, 8 principios, que dan pie a un proceso de construcción que finaliza con este estándar, que contiene 8 criterios y 28 indicadores. Este proceso fue un proceso, pues no solamente de la OICN, sino como también se mencionó, con un gran proceso de construcción y de consulta en diferentes regiones, en diferentes momentos, para lograr el mejor proceso, digamos, definitivo de cuáles son esos criterios e indicadores. Eso me parece relevante mencionarlo. Ustedes pueden consultar el detalle de este proceso en las publicaciones de OICN, pero para efectos de esta presentación, ese antecedente parece relevante. Ahora voy a pasar rápidamente sobre estos criterios. No voy a entrar en los detalles de los indicadores, solamente se los dejo aquí para referencia. Entonces, de estos ocho criterios, veamos los primeros 2. El primero, y es lo que pretende efectivamente el estándar en su definición, es que las soluciones basadas en la naturaleza respondan ante esos retos o desafíos sociales de manera eficaz. Es decir, esto implica una priorización de esos retos sociales que tienen que ser evidentemente documentados. El segundo criterio, esperamos que este estándar se adapte a una escala de paisaje, considerando los efectos en los territorios adyacentes. Esto implica que efectivamente las soluciones basadas en la naturaleza no son acciones aisladas, independientemente de su escala, sino que reconocemos que están inmersas dentro de territorios más amplios, ya sea marinos o marino-costeros o terrestres, y por lo tanto deben reconocer esa interacción inminente con el resto
de lo que está sucediendo en ese territorio. Y esto pues tiene que ver mucho con ese enfoque integrado de paisajes que muchos de ustedes han oído mencionar. Las soluciones basadas en la naturaleza, en su tercer criterio, lo que quieren reflejar es una ganancia neta en términos de biodiversidad e integridad. Es decir, las soluciones basadas en la naturaleza, como vimos en la definición, utiliza los servicios ecosistémicos. Sin embargo, eso no debe ir en detrimento de la biodiversidad, sino que es fundamental, ¿verdad?, mantener esa integridad y esa calidad, si podemos llamarla así, de la biodiversidad para seguir proveyendo en el largo plazo esos servicios ecosistémicos. Un componente fundamental que está también reflejado más adelante es la sostenibilidad, y desde ese punto de vista los estándares propician que las soluciones basadas en la naturaleza sean económicamente viables como un criterio efectivamente clave para poder asegurar su uso y permanencia en el largo plazo. Es decir, los que diseñemos e implementemos estas soluciones basadas en la naturaleza, el criterio de la viabilidad económica se vuelve fundamental para que de esta forma las soluciones se vuelvan en algo estructural y no aislado en el proceso de construcción e implementación. Las soluciones basadas en la naturaleza, al igual que muchos otros enfoques que conocemos, pretenden o propician que estas soluciones se basen en procesos de gobernanza inclusivos, transparentes y sobre todo que empoderen las comunidades, ¿verdad? Aquí nos recordamos mucho del enfoque ecosistémico y la importancia que tiene los procesos de gobernanza en la gestión de la biodiversidad, donde se identifica efectivamente que la gobernanza puede ser y ha sido uno de los, llamémoslo así, cuellos de botellas para la sostenibilidad en el corto y largo plazo de muchos de nuestros procesos de conservación y desarrollo sostenible. Y aquí entonces el estándar pretende efectivamente darle el peso adecuado en la implementación de las soluciones. El estándar también, y este criterio, el criterio 6, pretende un balance equitativo, ¿verdad?, entre el logro de los objetivos de las soluciones basadas en la naturaleza y la provisión constante de múltiples beneficios. Y aquí, pues, el estándar hace alusión a la necesidad de las compensaciones y de tenerlas en cuenta, ¿verdad? Siempre o normalmente vamos a tener en una implementación de alguna estrategia de conservación la necesidad de ver los balances y poder lograr compensaciones efectivas, transparentes, relacionadas con los costos y beneficios. Esto es lo que busca este criterio 6. El criterio 7 tiene que ver con que las soluciones basadas en la naturaleza se gestionan de forma adaptativa, con base en la evidencia, es decir, reconoce las soluciones basadas en la naturaleza, la incertidumbre que hay alrededor de la implementación y el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y por lo tanto es a través de procesos continuos de monitoreo y aprendizaje que podemos mejorar la implementación de estas soluciones basadas en la naturaleza. Y por último, pero no menos importante, sino tal vez uno de los más importantes que mencioné también anteriormente relacionado con la viabilidad económica, es que las soluciones basadas en la naturaleza persiguen ser sostenibles e integrarse en el contexto jurisdiccional apropiado. Es decir, el diseño de las soluciones basadas en la naturaleza debe contemplar efectivamente no solo lecciones aprendidas y su transferencia, sino también cómo éstas contribuyen al logro de objetivos más amplios en marcos de política, para respaldar de esta forma la adopción y la transversalización de las soluciones basadas en la naturaleza en los marcos jurídicos apropiados. Estos son básicamente la síntesis del estándar en términos de sus criterios y sus indicadores. Pero ahora veamos cómo podemos utilizar ese estándar, ¿verdad?, y una vinculación a un proceso de autoevaluación. Hemos desarrollado una herramienta que permite la autoevaluación aplicando estos criterios y estos indicadores. Entonces, la herramienta permite diseñar, como vemos en la parte de arriba de la filmina. Podemos también ampliar, es decir, podemos aplicarla
acciones que estemos implementando actualmente para ver si podemos ampliar lo que estamos haciendo en función de los criterios e indicadores, y podemos también verificar si nuestras acciones que estamos llevando adelante cumplen o no con este estándar de soluciones basadas en naturaleza. Este estándar, entonces, esta herramienta de autoevaluación permite recopilar información, consultar partes interesadas, y finalmente los resultados de esta evaluación se pueden presentar o se presentan en forma de semáforo para cada uno de los criterios, evaluando los indicadores y ver entonces la coincidencia que tenemos con los criterios utilizados. Un poco más en detalle, me parece fundamental en el marco de los objetivos de este webinario, presentar un poquito más en detalle esta herramienta de autoevaluación, que parte, como decía anteriormente, de la evaluación de los criterios a partir de indicadores, como ustedes ven en la parte izquierda de la pantalla. Luego se evalúan cada uno de esos indicadores y nos genera una síntesis de valoración de todos esos indicadores, y de tal forma que podamos tener a manera de porcentajes, ¿verdad?, cuánto nos acercamos si estamos evaluando alguna de nuestras acciones de conservación, cuánto nos acercamos a ese estándar. Y esto efectivamente permite no solo su diseño, sino también su ajuste, como decía anteriormente. Dada el alcance global de las soluciones basadas en naturaleza, la UICN se ha propuesto, tiene en funcionamiento una estructura de gobernanza que incluye un comité internacional que vela por la revisión del estándar, tiene un comité de ciencia, ¿verdad?, encargado de efectivamente realizar toda la recopilación de conocimiento y mejora del estándar, un grupo de usuarios que van a ser los que van a estar en el terreno implementando estas soluciones basadas en la naturaleza, con centros nacionales o regionales, ¿verdad?, que están apoyando la construcción de capacidades y mejorando y sugiriendo la adaptación del estándar. Esta entonces es la estructura de governance. Finalmente, les dejo aquí, y eso luego los organizadores podrían compartirlo, los sitios, los portales, los sitios web donde están disponibles estas herramientas, incluyendo la autoevaluación. Y con eso termino y les agradezco mucho la atención. Bueno, muchísimas gracias, Bernal. Como siempre, justo al punto, lo más importante que queríamos escuchar, y también en el tiempo acordado. Les invito realmente a todos de poner sus preguntas y aprovechar ese espacio que estamos compartiendo ahora con Bernal, y este es un chance si es que quieren clarificar algunas preguntas. Lo pueden poner. Entonces vemos a Ana Suazo. Por favor, abra su micrófono y haga su pregunta. Ana, ¿le escuchamos? No me permite. No me permite. Le escuchamos. Adelante, Ana. Ay, no me permite. Bueno, ok. Entonces, en ese caso, le vemos en el chat, usted ha puesto cuáles son los logros que se han logrado con los estándares en su aplicación. Bernal. Sí, como estándar de soluciones basadas en la naturaleza, esto pues ha sido lanzado en el 2020, a finales del 2020, es decir, que estamos implementando recientemente el estándar como tal, y lo que esperamos, como decía anteriormente, en esa estructura de gobernanza es que seamos pues capaces efectivamente de construir esta red esta red de usuarios que permitan efectivamente monitorear y retroalimentar el proceso de adaptación que sin duda va a generar la práctica de los estándares en el campo. Ok, muchas gracias. Roberto Vaca está pidiendo la palabra. Sí, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí,
Te escuchamos bien. Ok, muchas gracias Bernal. Definitivamente interesantísima toda la información que nos has compartido. Muchas gracias a los organizadores también por darnos la oportunidad de participar. Yo soy representante de la Alianza Mesoamericana por la Diversidad en Panamá y muy contento de estar participando por acá. Y mi pregunta va orientada hacia dónde poder quizás tener acceso a esta información de indicadores y cómo aplicar, digamos, la herramienta de forma tal de que en los trabajos que vayamos a realizar, pues obviamente lo tengamos contemplado, digamos, tengamos contemplada la utilización de la herramienta, por supuesto. Claro. Muchas gracias, Roberto, un gusto saludarlo. Sí, bueno, mostré anteriormente, todas estas herramientas están disponibles en la página web de la UICN. Tal vez ahora podemos ponerlo en el chat para que lo tengan presente. La herramienta de... Sí. Gracias. La herramienta de autoevaluación va a permitir efectivamente lograr lo que vos decís. Esa guía pues será suficientemente clara para poder utilizarla y autoevaluarla. Sin embargo, también la UICN está preocupada y espera poder generar espacios y, digamos, condiciones para dar asesoría específicamente en términos de la aplicación del estándar. Pero de momento tenemos las publicaciones como tal y esta herramienta de autoevaluación que va a permitir como decía anteriormente, diseñar, ampliar o verificar las soluciones basadas en la naturaleza en proyectos específicos. Ok, y la última pregunta, muchas gracias Bernal por la contestación. Y tal como había dicho, el link Mauricio lo ha puesto en el chat ya, donde pueden colocar encontrar esa herramienta, la descripción. La última pregunta la tenemos de Marta Moneo, por favor. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Bernal y Tora. Mi pregunta va dirigida a esta conceptualización que hacemos con mucha frecuencia sobre la costo-efectividad de las soluciones basadas en la naturaleza, que es un argumento que se utiliza mucho, ¿no?, para defender las soluciones basadas en la naturaleza. Y quería saber, o sea, justo ahí creo que hay un tema muy importante, y es cómo realmente, o si existen análisis en la región que sirvan para validar esa afirmación y si la herramienta de estándares también provee algunas indicaciones sobre metodologías para hacer este tipo de análisis. Gracias por la pregunta. Veámoslo, digamos, desde el punto de vista global. Hay algunas publicaciones que muestran efectivamente ese costo-efectividad a nivel global en términos, por ejemplo, de mitigación. Es una publicación del 2019 donde muestran que efectivamente las soluciones basadas en la naturaleza van a contribuir en al menos un 30%. Entonces hay, digamos, estudios que respaldan eso. Específicamente, pues, también hay alguna evidencia generada en proyectos de UICN Sur. Hay parte, digamos, de la documentación del proyecto incluye análisis de costo-efectividad, donde demuestran, ¿verdad?, en escenarios con y sin soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, cómo efectivamente la solución basada en la naturaleza representa, ¿verdad?, una ganancia desde el punto de vista de esa costo-efectividad. Entonces, sí, se está generando evidencia alrededor de esto. Y la herramienta como tal habla, pues en general, no ofrece especificidad sobre, ¿cómo se llama?, herramientas de análisis financiero o análisis económico. Muchas gracias, Bernal. Y tal como había dicho, ese es nada más el primer elemento aquí, algunas preguntas clarificantes, pero tendremos más chance de entrar en la discusión también con Bernal en la mesa redonda con los participantes. Ahí, mientras tanto, siéntense libres de seguir anotando sus preguntas en el chat. Pero creo que especialmente esa última pregunta nos lleva justamente a presentarles a la siguiente persona exponente y me da un gusto enorme de presentarles a Andrea. Andrea, a ver, aquí está, no,
¿Ustedes me ven ahora? No, no. Perdón. Vemos la pantalla. Estamos viendo tu presentación. Mi presentación, porque yo no la veo, ese es el problema. Sí, la vemos, no te preocupes, vemos la fotografía de Andrea y la de Bernal. La de Andrea, perfecto. Entonces, Andrea, yo creo que es perfecto justamente esa última pregunta que hemos visto, escuchado, porque Andrea es especialista también en monitoreo y finanzas. Andrea es asesora del proyecto global de la GIZ Transversalización de la Adaptación Basada en Ecosistemas, la ABE. Y como hemos escuchado de Bernal también, por debajo del paraguas de soluciones basadas en naturaleza encontramos las herramientas para adaptación basada en ecosistemas. Este proyecto global es financiado por la Iniciativa Internacional de Protección del Clima del BMU, el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear del Gobierno de Alemania, implementado por GIZ, la cooperación alemana. Andrea se graduó en Economía Agrícola y trabaja para la GIZ desde 2017. En el proyecto se gestiona el conocimiento global de proyectos trabajando con la adaptación basada en ecosistemas. Por ejemplo, se organizan talleres por los cuales se facilita el intercambio de experiencias a nivel global. Entonces, Andrea también sabe qué es lo que pasa en Asia o en África. Ella trabajó en la elaboración de varias publicaciones, como por ejemplo la valorización de los costos, beneficios e impactos de las medidas de la ABE o opciones de financiamiento para la ABE. Y ahora la guía de monitoreo y evaluación para las medidas de ABE, la cual se va a lanzar en este momento por Andrea en la versión en castellano. Adelante, Andrea. Mucho gusto de tenerte con nosotros. Ups. No. Muchísimas gracias, Tora. ¿Ya están viendo la presentación? Yo al menos no. No, sí, yo sí la veo. Sí la estamos viendo. No, la de Andrea, ¿la ven? Porque yo no la veo. ¿Pero me escuchan? Sí, se la ve. Sí, ahora se está subiendo. Sí, estamos viendo. Sí, ok, perfecto. Adelante. Bueno, gracias, Tora, Gracias. por la introducción tan amable y buenos días a todos y todas. Me alegro de poder presentarles hoy la versión española de la Guía para Monitoreo y Evaluación de Intervenciones de Adaptación basada en ecosistemas como una herramienta concreta para diseñar e implementar medidas de la ABE o soluciones naturales con enfoque a la adaptación a los impactos adversos del cambio climático. Y mi objetivo para este webinario es presentarles los componentes de la guía en breve e invitarlos si las ha echado un vistazo a la guía. Y al final de mi presentación también tendremos tiempo para preguntas específicas. Bueno, antes de mostrarles el contenido de la guía, me gustaría explicar por qué hemos decidido de desarrollar una guía de monitoreo y evaluación para la ABE. En el proyecto global de la ABE, que está financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear del gobierno alemán e implementado por la GIZ, organizamos un intercambio entre profesionales y planificadores que trabajan en temas relacionados a la ABE. Y durante estos eventos y talleres hemos recibido mucha demanda de cómo se puede monitorear las medidas de ABE. Entonces desarrollamos esta guía conjuntamente con el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en colaboración con la red Amigos de la ABE o Friends of EBA, que está gestionado por la UICN. Y lanzamos la versión de la guía en inglés en 2020 y estamos muy contentos que hoy podemos presentarles la versión en español, que el programa Euroclima Plus contribuyó a financiar esa traducción. ¿Y por qué se necesita entonces una guía para MIE de ABE?
Tenemos que adaptarnos a los impactos negativos del cambio climático y AVE es un concepto importante para lograrlo. Pero como ya sabemos, hay muchas incertidumbres y la MIE o el monitoreo y la evaluación ofrece una base para gestión adaptiva, que es una herramienta buena para gestionar y trabajar con estas incertidumbres. Necesitamos MIE para comprender si una intervención alcanza los objetivos metidos y por qué, si o no los ha alcanzado. MIE para la adaptación es muy difícil y todavía más para la AVE, ya que se trabaja con ecosistemas y los servicios ecosistémicos y a menudo se descuida el seguimiento y la evaluación y la definición de indicadores significativos para la AVE, pero una guía puede ser una buena herramienta de apoyo. Entonces, esta guía no es un manual detallado para el proceso de MIE, más bien describe consideraciones y componentes esenciales para cada paso y muestra herramientas y metodologías adicionales. Sí, y ¿qué iba a decir? ¿Para qué sirve esta guía? Entonces, es un resumen de los pasos en el diseño y la implementación de un sistema de MIE efectivo para las medidas de AVE y destaca escollos, desafíos y potenciales asociados con el monitoreo y la evaluación de las medidas AVE. La guía tiene una énfasis en evaluar los resultados e impactos de las medidas AVE, incluyendo los co-beneficios potenciales como incremento o mejoramiento de biodiversidad, mitigación y así. Y ¿a quién está dirigida para saber si ustedes la podrán utilizar? Pues en primer lugar es para profesionales y planificadores quienes diseñan e implementan AVE en el terreno y también les apoya a personas ajenas al proyecto que quieren evaluar y comprender los resultados de las intervenciones de AVE. ¿Cuándo debe usarla? Idealmente lo recomendamos al inicio de un proyecto cuando se diseña una intervención de AVE, pero también puede fortalecer las intervenciones ya en marcha, por ejemplo, mejorando los marcos lógicos que ya existen o apoyando procesos de MIE, revisiones intermedias para los donantes y evaluaciones. ¿Cómo está estructurada la guía? Empieza con una introducción a los términos y conceptos claves para entender la AVE y el monitoreo y la evaluación. También los retos asociados con MIE de AVE y la adaptación al cambio climático en general, ya que no hay una métrica única. Y los 4 pasos que se utilizan dentro de la guía que recomendamos son los siguientes. Primero, desarrollar un marco de resultados. El segundo paso, definir indicadores, líneas de base y objetivos. El tercer paso, poner el sistema de monitoreo y evaluación en funcionamiento. Y por último, el 4 paso, utilizar y comunicar los resultados. Cada sección incluye recursos adicionales como herramientas y metodologías más detalladas, igual como ejemplos concretos para mostrar cómo se pueden monitorear medidas de AVE en el terreno. Y ahora vamos a echar un vistazo más de cerca a los 4 pasos que acabo de mencionar. Pero por favor no olviden que en general no existe una manera o una sola manera para monitorear y evaluar la AVE, sino en cada proyecto habrá sus particularidades. Así que el enfoque siempre se tendrá que ajustar dependiendo del contexto. Y los 4 pasos son tan amplios que todos los equipos de proyecto de medidas de AVE puedan seguirlos y se recomienda utilizar la guía como base para diseñar e implementar un sistema de MIE robusto, eficiente y adaptado a las necesidades y potenciales de la medida. Bueno, empezamos con el primer paso, desarrollar un marco de resultados.
Aquí se analiza la necesidad de establecer objetivos claros y trazar el camino para alcanzar estos objetivos, y explica cómo los marcos de resultados pueden ayudarle a hacerlo. Describe los diferentes tipos de marcos de resultados disponibles y recomienda utilizar un enfoque de teoría del cambio para las intervenciones de AVE. La teoría de cambio es un enfoque en el que se empieza por la parte superior y se desciende a través de los impactos, los resultados y los productos, incluidos los supuestos, hasta llegar al nivel de la actividad. Es útil como herramienta de planificación de proyectos, es flexible y de gran alcance a lo largo plazo y permite también observar impactos no relacionados y no intencionados. Y en este capítulo también se elabora cuándo y en términos generales cómo utilizar el enfoque de teoría del cambio y las limitaciones potenciales y cómo puede parecer. El segundo paso, definir indicadores, líneas de base y objetivos. Se introducen tipos de indicadores disponibles para MI, los cuales son indicadores basados en procesos y resultados, así como indicadores indirectos, y se destaca la importancia de enfocarse en los indicadores de resultados y en impactos para comprender y evaluar la eficacia de las medidas de AVE. Proporciona una orientación general para seleccionar los mejores indicadores y destaca la importancia de establecer una línea de base e identificar objetivos para cada intervención de AVE. Seguimos con el tercer paso, poner el sistema de monitoreo y evaluación en funcionamiento. Este capítulo proporciona información general sobre los elementos claves para poner en funcionamiento cualquier sistema de MIE para AVE, escogiendo el diseño correcto de evaluación, por ejemplo, diseños de concordancia o diseños basados en la teoría o diseños comparando antes y después, y utilizando diferentes tipos de datos e información. También incluye consideraciones importantes sobre tipos de datos y cómo colectar, anotar, analizar e interpretar datos de manera eficaz y eficiente. Y por último, vamos a echar un vistazo más de cerca al paso 4. ¿Con quién debería comunicar los resultados? ¿Cómo y por qué? Se recomienda analizar la necesidad de utilizar los resultados de MIE para informar al equipo, para facilitar la gestión adaptiva, pero también comunicar los resultados a audiencias externas, como los donantes, formuladores de políticas, planificadores, comunidades y los interesados en adaptación en general. Bueno, y esto ya con los 4 pasos, ya saben cómo monitorear todo. No. Antes de concluir, me gustaría presentarles algo más sobre, bueno, espero que están muy curiosos de echar un vistazo más de cerca, y se puede descargar en la página adaptationcommunity.net. Al rato voy a poner el enlace aquí en el chat también. Y antes de concluir, me gustaría presentarles algo más sobre el uso de la guía hasta ahora. Fue publicado en inglés, como ya he dicho, el año pasado, y desde entonces se ha descargado en la página de Adaptation Community Net más de 300 veces. Y se aplica esta metodología en Tailandia ahora a base de la guía. Y también queremos utilizar la guía para un nuevo centro de apoyo. En inglés es EBA Support Facility. Voy a poner el enlace al rato también. Y a lo mejor podemos hablar sobre esto más tarde. Y también tenemos planeado de utilizar la guía para el desarrollo de capacidades. Probablemente en mayo organizamos un seminario en línea sobre el desarrollo de indicadores y una teoría del cambio. Y sí, con esto me gustaría concluir, y muchas gracias. Y por cualquier pregunta, después también me podrían contactar por correo electrónico.
Muchísimas gracias, Andrea. Entonces ya el champán virtual, la botella está abierta porque se acaba de lanzar esa guía en español específicamente para ustedes en el contexto latinoamericano. Y tal como dijo Andrea, están muy bienvenidos de aplicar, pilotear en América Latina. Muchas gracias, Andrea, por esa botella de champán virtual. Todos vamos a compartirla. Están invitados a implementarla y compartir sus retos, sus experiencias, sus comentarios con el centro de apoyo, que también se incluyó el link. Y muchas gracias, Mauricio, por poner los links tanto para la publicación, para la guía de monitoreo y evaluación que acaba de presentar Andrea, y también para el centro de apoyo dentro de GIZ. Entonces, siéntense libres de ponerse en contacto con Andrea. Ahora tenemos una pregunta de parte de Carlos Pedro Saavedra. ¿Quieres hacer la pregunta directamente? Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Primero, felicitar por la presentación realizada y creo que nos da los mecanismos necesarios para este monitoreo. Mi pregunta era vinculada al esfuerzo que la GIZ o el Ministerio de Alemania han desarrollado para este programa mundial de financiamiento de AVE. Y si este instrumento que ahora está desarrollado va a ser como la base para poder impulsar estos procesos de monitoreo de los resultados e impactos logrados, y si se tiene alguna experiencia en realización de los reportes ya realizados utilizando esta metodología. Eso es. Muchas gracias. Andrea, ¿ya tienen experiencias desarrolladas? Gracias por la pregunta. Me estoy preguntando si usted se refiere al Global EBA Fund de la UICN o algo del... Sí, ese mismo. Ah, ok. Todavía no tenemos experiencia con esto, pero yo diría, adelante se podría utilizar como una buena base esta guía, pero supongo que en el Global EBA Fund habrá otra, tal vez requieren otras cosas más específicas. Hay que checar en la página de ellos, pero yo diría que esta guía es una buena base para empezar y aplicarla, y como lo hemos desarrollado conjuntamente con los Friends of EBA, los amigos de la AVE, también no veo por qué no se podría utilizar. Y tenemos una pregunta que está conectada con esa por parte de Alejandra Muñoz. ¿Quieres mencionar la pregunta, por favor? Sí, muchas gracias también por la explicación de Andrea y del evento. Yo quería saber justamente cuál es el vínculo entre este EVA Support Facility que comentaba Andrea con el Global EVA Fund que acaba también de lanzarse. ¿Es posible que los proyectos que reciban el apoyo del Facility tengan alguna, digamos, beneficio para poder aplicar al Global EVA Fund o algo así? ¿Cuál es la relación entre ambos fondos, que entiendo están financiados por el Ministerio, ¿no?, del Ambiente de Alemania? Sí, gracias. Los dos, digamos, productos son desarrollados. Uno es, bueno, el Global EBA Fund está gestionado por la UICN y nosotros en la EBA Support Facility queremos soportar o apoyar el uso de esta guía, por ejemplo, y también de Climate Risk Assessments y la valorización de AVE. Entonces, es más un centro de apoyo en una fase específica del proyecto antes de la implementación también. Pero todavía no hemos hablado con la UICN cómo vincular esas dos ofertas, pero es una muy buena idea.
Bueno, muchas gracias, Andrea. Y con eso cerramos esa ronda de las 2 presentaciones de las herramientas. Y quisiera invitarles a los 3 participantes que tenemos en la mesa redonda. Simone, tal vez podrías poner el slide para no tener el mismo reto de antes que tenía. Bueno, ahora tenemos a Ana Luisa Toscano. Ana Luisa es mexicana. Ella es maestra en investigación regional con un doctorado en educación y ha trabajado los temas de adaptación al cambio climático durante los últimos 10 años. Ha trabajado para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en México. Y ahora ella trabaja, y por eso es que está aquí acompañándolos, que ella trabaja en la coordinación de la participación social en el proyecto Articulando Agendas Globales desde lo local. Ella trabaja con ProNatura en México. Y ella conjuntamente, o sea, el twin, el gemelo, el proyecto que tiene ese proyecto Articulando Agendas Globales desde lo local, está ubicado en Brasil. Y desde Brasil se une Mariana Yanak, yo nunca sabría cómo pronunciarlo, disculpe Mariana, Yanyaki. Ella es licenciada en gestión ambiental. Ella estudió psicología, biología y hoy estudia filosofía. Y entonces ha trabajado con sectores públicos, privados y no gubernamentales, implementando proyectos, políticas públicas y buenas prácticas socioambientales. Está bastante involucrada, aparte de las ONGs, por ejemplo, Fundación SOS Mata Atlántica, ANAMA, Brasil, en alianza con ProNatura en ese proyecto de Euroclima que acabo de mencionar, pero ella también trabaja estrechamente con la empresa privada Suzano Celulose en Brasil, lo cual agrega aspectos importantes a la discusión desde la vista del sector privado. El tercer integrante de la mesa redonda que tenemos es Gustavo Solano Garro, y él también proviene con mucha experiencia de la administración de empresas y sabe qué idioma habla el sector privado. Él está basado en Perú, entre Perú y Costa Rica, trabaja como coordinador binacional del proyecto Siembra y Cosecha de Agua de Lluvia, Canon Hídrico y Pago de Servicios Ecosistémicos en el marco de la cooperación Sur-Sur de Euroclima, ejecutado por la ONG AIDER de Perú y FONAFIFO de Costa Rica y financiado por la Unión Europea. Entonces, estos 3 participantes representan un poco el punto de vista y eso ha sido el pedido de los organizadores del evento, que los 3 nos ilustren desde su perspectiva un poco cuáles son los aspectos interesantes o relevantes desde su perspectiva de implementadores. ¿Por qué necesitamos herramientas como el estándar global? Mariana, a ti no te vemos en este momento, pero sí les vemos a Ana Luisa. De repente, ¿quieres comenzar, Ana Luisa? Gracias. Pues muchas gracias por invitarnos a participar desde la perspectiva de los proyectos que actualmente se están implementando. Me parece que la pregunta que haces, Tora, es fundamental, particularmente en un proyecto como el nuestro. Tan solo el nombre de nuestro proyecto ya es todo un reto, articulando agendas globales desde lo local, en donde AVE aparece como catalizador de acciones municipales para poder alcanzar estas metas globales con una fuerte estrategia de fortalecimiento de capacidades. Entonces, imagina cómo el reto
planteado para nosotros está fuertemente articulado justamente con las metas de la NDC, donde una de las metas prioritarias es reducir la vulnerabilidad de los municipios frente a los impactos del cambio climático. Esto implica, como se decía en el estándar, poder visualizar la dimensión de los desafíos sociales y la necesidad de cambios que enfrentan los municipios desde la perspectiva de la planificación. Esto es fundamental porque los municipios dentro de la Ley General de Cambio Climático de México tienen una atribución importantísima en el impulso de políticas públicas municipales con esta perspectiva, de tal manera que el proyecto, al posicionar en la agenda municipal la AVE como un catalizador de estas grandes metas que pueden, también como lo dice el estándar, poder diseñar acciones adaptadas al territorio, adaptadas a los desafíos y retos sociales y con una perspectiva muy clara de los cambios que tienen que realizarse. Cambios que en el caso de nuestro proyecto tienen un enfoque muy estratégico debido a que la importancia de tener un lente climático en las metas de desarrollo local llevan a los municipios a mirar de otra manera el desarrollo económico, el desarrollo social, la cuestión ambiental. El enfoque AVE permite justamente entonces centrar la atención en una solución que en muchas ocasiones no forma parte de las iniciativas locales, que es considerar los beneficios que los ecosistemas aportan para el desarrollo local. En ese sentido, pues, los criterios que están establecidos en el estándar, particularmente estos que tienen que ver con la sustentabilidad, el poder mostrar cuáles son las ganancias netas de invertir en biodiversidad y no solo en infraestructura o no solo en otro tipo de medidas que no consideran esos beneficios de los ecosistemas. Y sobre todo, una de las preguntas que hacía Marta, una de las chicas que participó previamente, donde decía cómo plantear que estas iniciativas son económicamente viables, cuando después de, ¿qué te digo?, 50 años, 60 años, las alternativas que se están desarrollando para hacer frente a riesgos climáticos, como por ejemplo en muchos de los municipios de México, más vulnerables son los que se encuentran a nivel de la costa y que durante muchísimos años han venido enfrentando las problemáticas de inundación, de tormentas, con iniciativas que no consideran los beneficios de los ecosistemas. Evidentemente, tener herramientas para poder visibilizar un diseño adaptativo que considere las condiciones de vulnerabilidad en el territorio, pero vulnerabilidad diferenciada. Entonces, evidentemente necesitamos de una multiplicidad de herramientas. Primero, herramientas que nos permitan entender el gran reto que tienen los proyectos, y en ese sentido veo muy valiosa la herramienta de teoría de cambio planteada en el instrumento de GIZ para monitorear, porque nos permite además entender cuál es ese cambio extraordinario o sencillo o estratégico que los proyectos están impulsando, y no solo quedarnos, como en muchas ocasiones hacemos, con una gestión del proyecto que solo orienta o comenta o reporta productos, y no estas estrategias que el proyecto sigue, estas medidas que el proyecto sigue y la forma como ellas se articulan con los cambios que se están buscando. En este sentido, el reto pues está en plantear un buen diseño adaptado al territorio, donde la vulnerabilidad, el análisis de la vulnerabilidad también constituya una herramienta que esté en poder de no solo de los equipos técnicos, sino también de las autoridades e incluso de los grupos que son vulnerables. En ese sentido, el proyecto nuestro ha establecido una serie de herramientas que no solo nos permiten a nosotros establecer estos análisis, sino que involucran a los propios grupos más vulnerables. Hemos estado trabajando no solo la teoría de cambio a nivel de planeación, sino el análisis a través de cadenas de impacto que permiten trabajar con modelos más participativos para poder entender por qué
hay una necesidad, por qué una práctica tiene que cambiarse, cuáles son esas posibilidades de ir incrementando la resiliencia, y esto requiere herramientas que no solo te permitan planificar, sino también tengan que ver con los procesos de gobernanza, con los procesos de empoderamiento, con la posibilidad de ir estableciendo estas compensaciones e ir generando un equilibrio entre el objetivo que tú tienes diseñado y poder efectivamente alcanzar estos múltiples beneficios que la adaptación nos está planteando. En ese sentido, yo, solo para cerrar, creo que un reto también muy importante es poder pasar estos estándares a un elemento de sistematización que nos permita capitalizar la experiencia y haga factible escalarlo, sobre todo particularmente en México, donde la planeación de la adaptación en los municipios todavía es una agenda que tenemos que cubrir. Muchas gracias, Ana Luisa. Entonces ya tenemos una abogada muy dotada de defender los derechos tanto de las poblaciones vulnerables, pero también nos ha hablado con mucha motivación y motivándonos de incluirlo desde la perspectiva de planificación municipal. Mariana, la pregunta va a ti. Yo te he presentado destacando un poco tu involucramiento con el sector privado, ¿no? Con la empresa de papelera. ¿Qué piensas tú? ¿Qué agregan las herramientas presentadas, quizás desde la perspectiva del sector privado? Gracias muchísimas por la oportunidad, Tora. Gracias por las palabras, Ana Luisa, con la descripción de nuestras acciones, que está muy completa. Gracias muchas gracias por la oportunidad de GIZ con todas estas publicaciones de IUCN, por blindar tantas informaciones científicas para nosotros trabajarmos, ¿sí? Por el placer muy grande de estar con personas y profesionales que tengo mucho aprecio, ¿sí? De Gustavo, Ana Luisa y Tora, mucho gusto, gracias una vez más. La experiencia que tenemos acá con la planificación de los planes locales en los municipios, en las alcaldías, muestran para nosotros la importancia de la estructuración de una planificación que cuente con la participación de todos los actores locales y con mucha énfasis de los sector privado, porque acá en Brasil tenemos una importancia muy grande de los investimentos, de las inversiones privadas en la implementación de las políticas públicas, porque el gobierno no es muy bueno en los niveles de planeamiento, sino tenemos una cultura muy estructurada de planeamiento de políticas y más que eso, implementación efectiva de las políticas con la participación de la sociedad, que en nuestro punto de vista podría hacer un fortalecimiento muy más importante para la implementación efectiva de estas políticas. Entonces, el involucramiento del sector privado, de la sociedad, en presión, en cobranza directa de los gobiernos locales es muy importante para nosotros para la efectividad de las acciones. Entonces, la experiencia con Suzano, la empresa de papelera, es un desdobramiento de otras experiencias que tuvimos en Brasil con organización de planes locales, regionales, con la integración de retos, objetivos que fueran identificados como muy importantes para las empresas por cuenta de la seguridad de la legislación del territorio, por cuenta de la seguridad jurídica, ¿sí? Legal de estos territorios para sus actividades económicas. Entonces, en el punto de vista de la participación del gobierno, de los sectores privados, es fundamental el involucramiento de ellas para presión de los gobiernos para que tomen
para sí la responsabilidad de implementación de estas políticas públicas, porque no tenemos en Brasil una movilización suficiente de la sociedad para garantizar que estas políticas sean implementadas. Entonces, la presión, la participación del sector privado está dando para nosotros la oportunidad de garantizar esta implementación. Es esto. Muchas gracias. Entonces, nada más para ilustrar un poco el mecanismo que estamos, la dinámica que estamos viendo, antes de dar la palabra a Gustavo, también están tomando notas o prestando atención, obviamente, Bernal y Andrea, y les voy a pedir luego que nos comenten un poquito, que reaccionen un poquito ante los puntos destacados acá. Desde la perspectiva de planificación municipal hemos escuchado y incorporación de los grupos más vulnerables, Ana Lucía y Mariana, desde la perspectiva o la importancia desde la empresa privada. Ahora la pregunta a Gustavo, el sector hídrico, del cual eres especialista, y también administración de empresas que manejas bien. ¿Cómo ves tú el link allá? ¿Por qué es importante o relevante contar con herramientas como esas dos presentadas? Gracias, Tora. Gracias a todos los presentes, a los ponentes y a las compañeras que están, que las quiero mucho y las aprecio mucho, que están en este panel de conversación. Les voy a contar nada más que nuestro proyecto es un proyecto que, entre otras cosas, ha construido 7 reservorios que son de siembra y cosecha de agua y que provienen pues de una tecnología ancestral, o sea, es infraestructura natural. Entonces me da pie a comentar la exposición de Bernal y la de Andrea, en el sentido de que les cuento les voy a hacer una intimidad, y es que cuando empezamos el proyecto, si bien habíamos puesto indicadores, habíamos puesto una serie de elementos que hizo que pues se seleccionara, cuando entramos a construir estos reservorios entramos mucho con los ojos cerrados, no tanto en Perú porque ya tenía más experiencia, no en Costa Rica que no había ninguna experiencia. Si hubiéramos tenido la guía, hubiera sido diferente, porque nos hubiera guiado, valga la redundancia, alguna serie de elementos. Pues tuvimos algunos ángeles en el camino. Ahí está Naima, que nos estuvo con un garrote diciendo, arreglen sus indicadores, pongan claridad en sus indicadores, un marco lógico diferente. Pero sí fue interesante porque ahí empezamos a ver ya un valor agregado. O sea, es cómo empezamos con una línea base, ¿ok? Sobre todo, ¿por qué tenemos que medir? O sea, si empezamos con línea base, y nuestra intervención va a ser X si realmente esa intervención, lo decía, creo que Andrea, esa intervención es correcta o no es correcta. Y no es solamente para fiscalizar, sino para mejorar, mejora continua. Eso en la parte de empresa privada es muy importante, la mejora continua, y también tiene que verse en soluciones basadas en la naturaleza. Pero otro punto importante es que si bien inicialmente teníamos un proyecto que solamente había los reservorios, entramos ahora con Bernal, empezamos a ver el paisaje. El paisaje, tenemos que tener claro que en el paisaje hay, en el territorio hay gente, hay actividades productivas, hay ecosistemas, y ahora entra otro actor importantísimo que es el clima, principalmente con cambio climático. Entonces, no solamente veíamos el reservorio, sino que veíamos el bosque que estaba cercano, y veíamos la agricultura y veíamos las poblaciones, no solamente las locales, sino las poblaciones más urbanas que estaban dependiendo del agua, ¿ok? Y aquí entramos en otro elemento también que es muy empresarial, y es el agua es un elemento de desarrollo local y nacional. Lo mismo es para tener seguridad alimentaria en términos de agricultura, pero también lo es para dinamizar industrias como las embotelladoras y otras industrias que lo requieren, para cadenas de valor. Es muy importante. Por eso es importante medir si está o no está funcionando nuestra infraestructura. Y aquí les voy a dar unos datos muy rápidos, porque empezamos ya con la presión a monitorear. No habíamos monitoreado, incluso, pues nuevamente Muriel, que es otro personaje importante de esta historia, nos dijo, bueno, pero ¿cuáles son los datos de ustedes? Entonces empezamos a monitorear. Les voy a decir algunos puntos muy importantes ahí en términos de monitoreo que habla la guía y que también nos lleva a indicadores. Un metro cúbico que nosotros estamos estableciendo en una de estas reservorios nos genera $1, por decirlo así, para
que sea asignado a empleos. O sea, si yo tengo un reservorio de 5,000 metros cúbicos, tengo $5,000 por mes para generación de empleos. Esto a partir de cadenas de valor. Ya estoy dando una respuesta, eso es importante. Pero otra cosa interesante, empezamos a hacer estos monitoreos y con la guía, leyéndola, yo decía, lo hubiéramos tenido antes, hubiera sido mucho más fácil. O sea, en una zona, en una área de laguna, se infiltra en un día lo que se infiltra en una área desprovista de bosque fuera de esa laguna. O sea, vean el impacto. El segundo que lo amarramos con ya estudios que habían hecho es que un bosque infiltra 86 veces más que una área desprovista de bosque. Estos son elementos que nos llevan a la sostenibilidad, por un lado, que hablaba también Bernal, pero también nos llevan a la justificación de que estas acciones basadas en naturaleza son costo efectivas, por un lado, pero por otro lado también en términos de tiempo. Un reservorio de este tipo dura un mes para 5,000 metros cúbicos, duramos un mes construyéndolo. Y lo que usamos es básicamente arcilla, no se usa cemento, no se usa ningún otro tipo, por decirlo así, de material. Entonces es muy barato y soluciona muy rápidamente una serie de problemas que tienen los locales, pero también tienen los nacionales. Entonces yo creo que tanto los criterios que expuso Bernal como la guía, de la cual la leí, me pareció fenomenal. Como les digo, hubiéramos tenido esa herramienta antes, nos hubiéramos ahorrado un montón de jaladas de orejas, ¿ok? Y nos hubiéramos ahorrado un montón diríamos, de actividades posteriores, pero creo que son muy importantes para los que estamos en la implementación y muy importantes para lo que decía Bernal en esa relación beneficio-costo y muy importantes para decir a la empresa privada, esto no es un asunto nada más de corazoncitos, es un asunto de dólares. Mientras juntamos los corazoncitos con los dólares, vamos a estar muy bien porque ahí estamos hablando de poblaciones y estamos hablando de desarrollo. Muchas gracias, Gustavo. Yo creo que has resumido bastante bien varios de los argumentos por los cuales se han desarrollado los estándares y también la guía de monitoreo evaluación presentada por Andrea. Les pediría a los dos, Bernal y Andrea, también de abrir su cámara y su micrófono y quizás reaccionar ante los comentarios hechos y escuchados hasta ahora. Bernal, ¿quieres empezar? Sí, gracias. Gracias a las colegas por la retroalimentación a partir de esta discusión. A mí me parece relevante lo que hemos mencionado alrededor del financiamiento y que tiene que ver con empresa privada, ¿verdad? Hay una necesidad definitiva de integrar de una forma más explícita y aprovechar las oportunidades que se generan alrededor de la empresa privada. Definitivamente uno de los principios que conocemos está relacionado con el hecho de que nosotros solos no vamos a poder solucionar estos grandes retos sociales, ¿verdad? Definitivamente va a requerir al menos parte de los enfoques que estamos promocionando o integrando en el estándar, que es una visión de la integración de los diferentes sectores. En esto el tema de integración del sector privado se vuelve fundamental. Pero además hay otro elemento que quiero rescatar de esta discusión, y creo que los tres panelistas lo han mencionado, y es el tema de la innovación, ¿verdad? Es decir, es fundamental, más allá de las herramientas que son, como dice don Gustavo, que nos evitan un montón de tropiezos, pero al final de cuentas son aprendizajes, eso es importante. Pero la innovación, es decir, no podemos, digamos, asumir ni de que el Estado, ni que la empresa, ni que las ONGs van a solucionar estos problemas. Se requiere de innovación y se requiere de acción colectiva. Y ahí es el otro tema que me parece fundamental, lo que están mencionando los panelistas, y que también está implícito, ¿verdad? A veces vemos las herramientas como muy estructuradas, pero el tema de la acción colectiva, y esto tiene que ver con, efectivamente, con la intersectorialidad, la integración en el territorio, ¿verdad? Este enfoque, es que debemos de promover esa combinación entre la innovación social, es decir, cómo nosotros generamos soluciones a partir de los servicios ecosistémicos, y luego vendrán el uso de las herramientas, que es fundamental, pero también generando valor, ¿verdad?
generando valor para solucionar esos problemas. Esa es parte de mis reflexiones alrededor de los comentarios de los colegas. Muchas gracias, Tora. Muchas gracias, Bernal. Muy interesante la innovación social basada y la acción colectiva basada en la interacción con el ecosistema, el paisaje, los servicios ecosistémicos que tanto necesitamos. Andrea, tu reacción. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes, porque como proyecto global de transversalización de la AVE nos interesa mucho que estas herramientas que hemos desarrollado, que les ayudan y es una retroalimentación muy importante para nosotros. Y nos interesa que la implementación sea lo más fácil que posible para ustedes y consideramos esto una parte muy importante de nuestro trabajo. Y aparte de esto, no solo estamos muy curiosos de cómo difundir más esas herramientas, sino también cómo se pueden implementar y mejorar también. Entonces, siempre cuando tengan retroalimentación, adelante y contáctenos, por favor. Muchas gracias, Andrea. Gustavo, ¿tú quieres comentar algo como reacción? Sí, un punto, bueno, de reacción, un punto que creo que también es importante mencionarlo y es algo en el cual el proyecto nuestro también lo ha vivido y lo está viviendo en estos momentos, es que a partir de esos reservorios, el gobierno de Costa Rica decidió financiar 28 reservorios más, invirtió. Si no tuviéramos, y es una responsabilidad muy grande para un proyecto piloto, no tener ordenada la información y no tener monitoreada la información para los procesos de escalamiento. O sea, si nosotros en estos momentos fallamos dándoles una información incorrecta, no monitoreada y diciéndoles que lo hagan, estamos entrando en algo que la guía dice que es mala adaptación posiblemente, o estemos embarcando, como decimos, en la calle, estemos embarcando a todo un gobierno. Entonces es muy importante que este monitoreo, que esta documentación, como lo habla la guía, lo tengamos muy claro porque va a ser muy importante a la hora de escalar estos proyectos que pasan de ser pilotos a ser programas regionales o nacionales. Sí, muy importante entonces tener datos y datos verificables en el campo. Bernal, ¿quieres comentar? Gracias. Efectivamente, algo que quería complementar a raíz de esta discusión es, y me parece que más en el contexto de la adaptación basada en ecosistemas, es la necesidad de condiciones habilitadoras, ¿verdad? Efectivamente, no solo la implementación en el terreno, sino, como bien decía Gustavo, el escalamiento a veces se va a topar o se topa con una gran cantidad de barreras porque no están efectivamente esas condiciones habilitadoras de política. Y esto lo vinculo con el otro comentario, ¿verdad? El financiamiento. El financiamiento para las soluciones basadas en la naturaleza se vuelve fundamental, es parte de esas condiciones habilitadoras, entonces es una combinación. Si uno revisa las contribuciones nacionales no determinadas, fácilmente llega a la conclusión de que sí, están incluidas en en buena parte a nivel global de las ambiciones, pero primero les falta muchas veces metas concretas, ¿verdad? Metas sólidas, les falta las condiciones habilitadoras y necesariamente el financiamiento, además de las sinergias entre mitigación y adaptación, pero esos tres elementos creo que son fundamentales a nivel nacional para que efectivamente esas experiencias locales que se están, y hay muchas, sin duda hay toda una comunidad de AVE, ¿verdad?, en el terreno, tengan una repercusión o tengan, ¿verdad?, las condiciones adecuadas para poder escalar, que es parte efectivamente de los criterios del estándar, ¿verdad? Cómo incidimos en esa política más amplia para darle sostenibilidad e ir más allá de una intervención individual. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Bernal. Realmente yo creo que has tocado temas cruciales, ¿no? Que el financiamiento de las soluciones basadas en naturaleza son cruciales, son fundamentales. Para eso, tal como dijo Gustavo, necesitamos datos, necesitamos monitorear bien, y ya me imagino a las amigas Naima y Muriel jalándote las orejas, Expertise France,
Todos necesitamos hacer una planificación y obviamente es bastante útil o beneficioso de contar con herramientas como esa presentada por Andrea antes de planificar una intervención para poder monitorear los datos subsecuentemente. Mariana, adelante. Sí, gracias, Tora. Sí, solo con relación a las condiciones habilitadoras, ¿sí? Porque tenemos la transición de los gobiernos municipales acá en Brasil de 4 en 4 años. Entonces, todos los esfuerzos que hacemos con ellos en un momento, después de 4 años tenemos que hacer nuevamente, porque se cambian todos los tomadores de decisión. Entonces, la importancia de una movilización de la sociedad y del sector privado en la conciencia de la importancia de las políticas públicas en este sentido es muy importante, porque hay la más grande posibilidad de presión de los nuevos gobiernos, porque estamos con nuevos gobiernos ahora, entonces tenemos que hacer nuevas reuniones con ellos para el convencimiento de que es importante, de que lo es el concepto. Entonces, el empoderamiento de la sociedad y del sector privado puede ayudarnos a comprometer los gobiernos, mismo con cambios, ¿sí? Porque son políticas públicas que tienen gobernanza, que tienen reconocimiento de la sociedad y del poder público, de la iniciativa privada delante del poder público. Entonces, y también una cosa muy importante que tenemos que pensar en la traducción de estos materiales en portugués también, por favor, porque para nosotros en Brasil no es tan fácil la comprensión de tantos materiales, ¿sí? Son muchas producciones. Si tenemos la posibilidad de ayuda de Euroclima para la traducción, podemos hacer aquí también y será muy útil para nosotros. Muchas gracias, Mariana. Ahora vemos en el chat, hay una pregunta de la cooperativa Biosabu para Gustavo. Entonces, adelante, que abra su micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Pues agradezco a todos, agradecemos muchísimo. Un saludo a Ana, con quien estamos trabajando con Pronatura en la zona de humedales de Xochimilco, en México. Bueno, sí nos salta un poquito o tenemos duda en el tema empresarial, ¿no? En el uso del agua. En México específicamente, el tema de las concesiones del agua es un tema muy importante y muy alarmante, porque afecta a los derechos humanos, ¿no? de los pobladores, de las comunidades, o ha afectado. Entonces consideramos que el tema de economía social y solidaria es más viable que las altas producciones y no vemos desarrollo en un sistema en el que las altas producciones afectan el medio ambiente. Entonces la autosuficiencia alimentaria, la economía local y sustentable, pues a la historia de la humanidad, que así se manejaba hace muchísimos años, por siempre, ha afectado mucho menos el medio ambiente que un sistema industrial. Es nuestra duda con Gustavo a qué se refiere con esta importancia empresarial, sí nos crea un poquito de duda y si nos podría guiar. Actualmente en Xochimilco estamos reactivando los usos y costumbres de los pueblos originarios, manejando la economía social y solidaria para reactivar la agroecología que se manejaba en las chinampas en la época de los aztecas, y retomar estos conocimientos aunado a lo que ustedes nos están aportando con unas nuevas sistemas de adaptación ya a un cambio climático. Entonces, esa es nuestra duda. ¿Qué se refería con el tema empresarial y el agua, el desarrollo? Muchas gracias, y me da pie también a hacer un comentario muy rápido. De hecho, en los análisis que hemos hecho, tanto en Perú, en Costa Rica y en otros análisis que también hemos hecho con respecto al agua, por ejemplo, El Salvador, es interesante cuando uno ve el balance hídrico. O sea, en general, llueve, hay más oferta de agua que demanda. Y las proyecciones que se hacen definitivamente también nos dan muchos años de agua. Lo que hay es una mala gestión del agua. O sea, una mala gestión, y principalmente en estos momentos que tenemos un cambio climático en donde esa oferta se concentra en pocos meses, ¿ok? Entonces, esa gestión del agua es importante considerarla por dos cosas. Una, porque necesitamos desarrollar infraestructura natural para poder aprovechar esa agua que se da en pocos meses,
para mejorar la infiltración y así poder hacer una mejor distribución. Políticamente, esos son algunas discusiones de los países en términos de cómo, por ejemplo, utilizar o distribuir esa agua. Lo que sí es que hay una oferta y hay que desarrollar infraestructura para mejorar la misma. Sin embargo, cuando hablamos de empresa privada, no estamos hablando de empresa privada en general. Los generadores de eléctricos son muchos empresas privadas y necesitamos electricidad. Las ciudades para poder mantener pues nuestro estatus, pero no solamente para mantener una tranquilidad, sino para generar una serie de dinamismos económicos que se dan a nivel local y a nivel urbano. O sea, sin refrigeración no vamos a poder exportar. O sea, hay una serie de cadenas ahí, de conexiones en las cuales sí el sector privado es muy importante. O sea, muy importante. Lo que sí no tenemos que hacer es discriminar a un sector que muchas veces es el más pequeño y que está muy distribuido entre pequeños. Vamos a ponerles un ejemplo. En el caso de Costa Rica, en Guanacaste, hay 12,000 pequeños productores. Hay un sistema de riego, lo conoce Bernal, que es en la parte en la parte pacífica del país, pero que está afectando básicamente a unos 2,000, positivamente a 2,000 productores y a grandes empresas. Pero quedamos como 7,000, 8,000 productores que todavía en estos momentos nos están viendo beneficiados. Con este sistema de reservorios se está viendo beneficiado no solamente los pequeños, sino también los grandes. O sea, cuando hablamos grandes, muchas veces los grandes tienen un dinamismo y unas cadenas de valor en las cuales también los pequeños se ven beneficiados. Lo que hay que hacer es una gestión política, una gestión hídrica, una gestión empresarial para que inclusive esquemas como los clústeres, sean agropecuarios o clústeres forestales, funcionen. Yo sé que es una discusión que se va mucho a la parte política, pero en términos hídricos, concentrémonos mucho en gestión del agua, que eso es importante, adecuada gestión del agua. Muchas gracias, Gustavo. Yo creo que ya le van a tener que invitar a México para que siga. Ya me voy para allá. Muy bien. Con eso te invito a la última pregunta que tenemos también desde México, Ignacio. Ignacio March, por favor, ¿quiere hacer la pregunta a Andrea? Sí, muchas gracias, Tora. Bueno, la guía a mí me parece importantísima, conozco bien la teoría del cambio, es realmente poderosa. Mi pregunta es si en esta guía se ha considerado una mayor participación ciudadana y del sector civil, digamos, porque muchas veces en el monitoreo y la evaluación, pues los propios gobiernos son juez y parte, ¿no? Los propios gobiernos hacen el monitoreo y la evaluación. Me parece que cada vez es más importante los que llaman observatorios ciudadanos, que ojalá y puedan usar también esta guía, ¿verdad? Porque necesitamos que técnicamente esos observatorios ciudadanos sean robustos y sean sólidos. Entonces, básicamente mi pregunta es si la guía, que la voy a revisar por supuesto, está contemplando este aspecto. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Creo que en el tercer paso se habla de esto también y hay varias metodologías y recomendaciones adentro. Voy a poner el enlace otra vez de la guía aquí. Y es un tema muy importante de cómo poner en funcionamiento el sistema de manera sostenible y participativo con los ciudadanos. Pero sí hay recomendaciones adentro de la guía. Según yo es el tercer paso, pero voy a verificar después. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Ignacio. Yo creo que relaciona bastante bien con la aspiración de Euroclima de contribuir con esos proyectos pilotos a los NDCs, de cómo elevar justamente las experiencias locales, las cuales hemos escuchado, hemos tenido los 3 panelistas acá, desde sus perspectivas nos han ilustrado un poco la necesidad y el beneficio que nos brindan esas 2 herramientas, tanto los estándares globales presentados por Bernal como también la guía de monitoreo por Andrea, en el alcance de las NDCs también en
obviamente mejorar la gestión de los proyectos, pero también ligarlos con los procesos globales. Con eso quisiera cerrar esa mesa. Muchas gracias a los participantes y a los expositores. Muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante y beneficioso y confío que sigamos adelante con las discusiones en la región latinoamericana y en el contexto de Euroclima. Con eso quisiera dar la palabra a Mauricio, que nos va a cerrar el evento, pero mencionando algunos aspectos que son de relevancia desde la perspectiva Euroclima en cuanto a las herramientas. Adelante, Mauricio, y me despido con eso de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Tora. Muchísimas gracias, colegas, por todos sus insumos. Bueno, creo que ha sido un seminario virtual muy interesante. Primero que todo, de parte de la asistencia técnica brindada por GIZ, quisiéramos brindar un gran agradecimiento a tanto a los expositores como a los panelistas y por supuesto a la facilitadora que nos ha ayudado mucho a navegar cómo enlazar estas herramientas con todos los retos que enfrentamos. Por ejemplo, en el caso del programa Euroclima, el cambio climático, y también el escalamiento a las políticas públicas. Agradecer también a todos los participantes que se nos han unido por medio de MS Teams o por medio del canal de YouTube del programa Euroclima. Como saben, esta grabación va a estar disponible, así que también muchas gracias a todos aquellos que están viendo la grabación posteriormente a la transmisión en vivo. Nos complace mucho saber que genera tanto interés este tema a lo largo y ancho de la región. También, como les mencionaba anteriormente, en un futuro cercano vamos a brindar más insumos sobre las soluciones basadas en la naturaleza, especialmente para la acción climática. Ya lo mencionaba Tora, proyectos